Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy es 3 de noviembre. La semana pasada era la encuesta de población activa la que nos ponía al borde de los 5 millones de desempleados y hoy es el INE el que hace públicos los datos del mes de octubre. Concluido el periodo estival y del turismo, las puertas del paro se abren para 134.200 personas más, 3 meses consecutivos de subida. Pero es que esta es la mayor desde el año 1996. Los datos ya han sido valorados. Desde el PP indican que estamos ante unas cifras insoportables, inaceptables y consecuencia de la política del Partido Socialista que no sabe gestionar la economía. Y mientras los partidos se afanan en dar solución a este grave problema, el del paro, y lo van a hacer ya metidos en la campaña para las elecciones del 20 de noviembre, que arranca esta medianoche. Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy han elegido Alcalá de Henares, Madrid y Castelldefels, en Barcelona respectivamente, para dar el pistoletazo de salida de su carrera hacia la Moncloa. La campaña empieza oficialmente mañana y por eso esta noche todos los partidos la inician alrededor de las 12, en la tradicional plegada de carteles que ya no es tan tradicional. Y la minicumbre de los países de la zona del euro que asisten al G20, Francia, Alemania, Italia y España, que comenzó esta mañana en Cannes, concluyó pasadas la 1 de la tarde, hora local. En la reunión, los países e instituciones participantes tenían previsto analizar la advertencia enviada por la Unión Europea a Grecia el miércoles sobre las ayudas y la permanencia en el euro. El encuentro se convocó para aunar la postura del Eurogrupo sobre este asunto en la reunión del G20 que comenzó a continuación. Pues los líderes del G20 iniciaron hoy en Cannes, en Francia, la sexta cumbre de su historia, decididos a tomar medidas para reactivar el crecimiento mundial y hacer frente a la crisis de la Unión Europea, sobre la que pende el fantasma de la recesión. España participa como invitado permanente, pues ha asistido a todas las cumbres. En esta ocasión se unen otros invitados especiales como Guinea Ecuatorial y Etiopía. Y hoy los líderes del G20 han iniciado esta sexta cumbre, de las que les daremos más información en siguientes informativos. Y el gobierno del primer ministro Georgios Papandreou, que ha desmentido su dimisión, perdió hoy la mayoría absoluta en el Parlamento para afrontar una moción de confianza que se votará mañana después de que 2 diputados socialistas anunciaran que no apoyarán el Ejecutivo. Cambiamos de asunto, volvemos a España, porque decenas de personas encabezadas por el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Bellós, se han concentrado esta mañana a las puertas del ayuntamiento de la capital aragonesa en repulsa por el último caso de violencia machista, el de una mujer que ayer fallecía con 29 años, asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 40 que posteriormente se entregó a la policía. Les contamos más cosas a continuación, pero antes, como hacemos cada día, vamos a hacer un repaso por toda la actualidad deportiva de la mano de Hugo Vaca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anabel. Muy bien, sobre todo bien para algunas cosas, no tan bien para otras, ya que en la 4ª jornada de la Liga de Campeones, la Champions League, el Villarreal ya da el paso definitivo hacia afuera. El equipo de Garrido cayó derrotado por 3-1 ante el Manchester City. El Manchester City de este hombre, de David Silva, que marcó un gol y fue un poquito el que marcó ya ese triunfo del equipo inglés. Por su parte, el Osasuna ya está preparado para ir y viajar al Bernabéu. El partido se jugará a las 12 de la mañana, un horario inhabitual, donde el Real Madrid, que ya está clasificado para la siguiente ronda de la Champions, recibe a un Osasuna con muchísimas bajas. 6 jugadores por lesión y 1 por sanción serán las bajas que tenga Mendilibar. Y el Granada del Club de Fútbol, en este caso el equipo de un hombre que ha estado en el disparadero. Podemos decir que Fabri ha estado casi en la cuerda floja, pero esa victoria importantísima ante el Sevilla permite al Granada resarcirse un poquito de esa situación. El equipo granadino tiene un difícil compromiso el próximo fin de semana también y lo más preocupante, todavía no tiene dirección decidida.
El Unicaja Málaga viajaba ayer para enfrentarse en esta tercera jornada de la Liga Europea frente al equipo alemán. En este caso los de Chus Mateo tendrán la baja de Garbajosa, que hasta último instante no sabe si podrá ser en el 11, en ese caso en estar en la pista junto con sus compañeros. El Málaga juega a las 9 de la noche. Se lo contamos más adelante en nuestro tiempo de noticias, pero antes de entrar en materia vamos a hacer un repaso por otros titulares de este día. Octava sesión del juicio de Marta del Castillo. La ex de Carcaño dice que le contó a su hermano que mató a Marta. Un testigo dice que vio a dos jóvenes empujando una silla de ruedas con una alfombra enrollada. Y Guardia Civil y Salvamento Marítimo interceptan una embarcación en Motril con 61 inmigrantes a bordo, entre los que 11 eran mujeres y 4 menores de edad. El mal tiempo sigue instalado en la mayoría del país. Un acusado empeoramiento del tiempo esta tarde, alerta naranja en el norte y centro y amarilla en Andalucía. La semana pasada la encuesta de población activa arrojaba datos nunca antes registrados y conocidos, y hoy lo ha hecho el paro. Las oficinas del INEM han tenido que inscribir a 134.200 personas más que se han quedado sin trabajo. En Andalucía, 31.000. Es la mayor subida en un mes de octubre desde el año 1996. Récord histórico del paro en octubre. Suben 134.182 personas hasta los 4.360.926 desempleados. Octubre emula a los peores meses de 2008 y es el segundo mes peor desde el año 1996. Y es que se sitúan el 3,17% más que en el mes de septiembre. El gobierno español achaca el aumento del paro en el trimestre al recorte de empleo público. En Andalucía el desempleo subió en octubre en 31.068 personas, el 3,29% más que en septiembre, con lo que el total de parados ascendió a 974.162 personas. Otras de las comunidades autónomas que siguen a la cabeza del paro es Cataluña, Madrid y Baleares. Según los datos del paro difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el último año el paro se ha incrementado en el 6,73% más. El sector servicios ha sido el más perjudicado, en 85.434 personas más en paro, lo que representa casi el 64% del total de desempleados del mes, seguido de la agricultura, la construcción y la industria. La tasa de jóvenes desempleados también asciende en España al 48%, la más alta de la Unión Europea. Y los datos ya han sido valorados desde el Partido Popular, indican que estamos ante unas cifras insoportables, inaceptables, consecuencia de que los socialistas no han sabido gestionar la economía española. Y UGT ha asegurado hoy, tras conocerse los datos del desempleo del pasado mes de octubre, que la política económica necesaria en estos momentos debe encaminarse hacia el estímulo de la actividad económica, unido a una reforma integral del sistema fiscal, a una recuperación del crédito a familias y empresas y una apuesta por el estado del bienestar. El dato del paro registrado en el mes de octubre es un dato muy malo, que viene a reflejar la gravedad de la situación económica en nuestro país. La actividad económica está prácticamente estancada y al pésimo dato del viernes pasado de la encuesta de población activa, en la que ya rozamos los 5 millones de personas desempleadas en el tercer trimestre, el mes de octubre viene a suponer una elevación del desempleo, la segunda mayor desde el inicio de la crisis. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da un duro varapalo a la Junta. La primera sentencia en contra del decreto de reordenación del sector público apunta que vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios. Afirma además que se vulneran los principios de igualdad, méritos y capacidad en el acceso a la función pública. El tribunal tumba lo que los funcionarios llamaron decreto del enchufismo.
Primer varapalo judicial a la reforma del sector público de la Junta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido la primera sentencia en la que anula parte del decreto aprobado por la Administración Autonómica. En concreto, la disposición adicional segunda de esta ley, más conocida como Ley de Reordenación del Sector Público, por considerar que vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios. Se da, por tanto, la razón a los empleados públicos que iniciaron su batalla hace más de un año y en la que denunciaban que con el nuevo decreto se favorecía el enchufismo, ya que consideraban como empleados públicos a personal que procedía de empresa privada y que no había pasado por un proceso de oposición. La sentencia del Tribunal Superior se refiere al caso concreto de la integración de personal del antiguo Instituto Andaluz de las Artes y Letras en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la nueva agencia pública creada tras la reordenación del sistema público. La nueva agencia pública creada tras la reordenación del sistema público y a la que han pasado 534 trabajadores. Los 4 jueces ponentes de la resolución acusan al Ejecutivo de Griñán de una flagrante vulneración de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, como son los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Y los que se han visto también con la soga al cuello son los trabajadores de Visteón. La multinacional anunciaba hace poco un expediente de regulación de empleo. Finalmente, el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Bouza, ha anunciado este jueves que hay motivos más que suficientes para rechazar dicho expediente. La autoridad laboral ha recordado que Visteón justificaba la presentación del ERE en causas productivas que hacían inviable la continuidad de dicha empresa. La Junta ha desestimado el ERE presentado por Visteón, cuya resolución se ha hecho pública en una multitudinaria rueda de prensa que ha contado con la asistencia de representantes de los trabajadores. He resuelto desestimar el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa Cádiz Electrónica Visteón en la planta de Puerto Santa María. Por lo tanto, como consecuencia de esta no autorización a esta solicitud, la empresa Visteón no puede ni cerrar ni despedir a estos trabajadores. La empresa Visteón tendrá que seguir vinculada al puerto de Santa María y a la bahía de Cádiz en el centro productivo que tiene y con sus cerca de 400 trabajadores. La resolución se basa en 8 fundamentos de derecho con 2 puntos principales, que fueron la preceptiva inspección de trabajo con fecha del 25 de octubre y el informe técnico de la empresa que justificaba la medida donde se acreditaba los motivos del ERE. Con esta resolución creo que ya no puede haber otro precedente en esta provincia de que cualquier empresario se pueda ir por la misma cara, bypaseando toda la legislación española y bypaseando toda la administración española. Creo que con esta resolución la administración ha dejado bien claro que aquí de terrorismo industrial no cabe. A partir de ahora queda un compás de espera por parte de los trabajadores para saber la respuesta de la empresa que anunció recientemente su decisión de presentar un preconcurso de acreedores. Y comienza la cuenta atrás para que empiece de forma oficial la campaña electoral. Rubalcaba dará el pistoletazo de salida en Alcalá de Henares, en Madrid, y Mariano Rajoy lo hará en Castelldefels, en Barcelona. Durante el día de hoy, el candidato del PP estará en Córdoba para cerrar la precampaña. La tradicional pegada de carteles, aunque todo hay que decirlo, ya no se pegan carteles, arranca a medianoche la campaña electoral de los comicios generales del 20N. Así pues, en los cuarteles de los partidos políticos ya está todo listo para el pistoletazo de salida de la carrera electoral. Una carrera que tendrá como punto de partida para los socialistas Alcalá de Henares. Hasta allí se desplazará el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que estará arropado por la número 2 de la lista por Madrid, Elena Valenciano, y el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Mientras que los populares han optado por Cataluña, una comunidad autónoma que consideran clave para conseguir que Mariano Rajoy llegue al Palacio de la Moncloa, y Castelldefels es la localidad elegida para el inicio de su gira electoral. También en Barcelona, aunque en este caso en la capital, estará el candidato de CiU, Duran Lleida. Los PNVistas, con su presidente Íñigo Urkullu a la cabeza, arrancarán la campaña en Vitoria, y en Madrid harán lo propio Cayo Lara de Izquierda Unida y Rosa Díez de UPyD.
Y el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reclamado hoy un gobierno fuerte, muy respaldado tras las elecciones más importantes de la historia. Según el líder popular, esa es la mejor manera de que España supere el momento histórico que está atravesando y la ingente tarea que se le avecina. Todavía no ha comenzado oficialmente la campaña, pero en Córdoba, en un acto con jóvenes, el candidato del PP ha aportado algunas de las bases de su mensaje de cara a la cita con las urnas. Estamos ante las elecciones generales más importantes de la historia reciente de España. Lo ha afirmado el candidato del PP, Mariano Rajoy, en Córdoba, en un acto con jóvenes. A todos ellos les ha dicho que lo que está en juego es seguir empeorando o ver la luz al final del túnel. Yo pienso que son las elecciones más importantes que hemos vivido en la reciente historia de España. Y lo pienso porque las cosas no están bien en España. Y es bueno decirle la verdad a los ciudadanos, que ya muchas mentiras han tenido que soportar estos años. Y porque la tarea que tenemos por delante es una tarea ingente, enorme. El líder del PP ha señalado que es urgente un cambio político y que no se puede seguir con los socialistas. Por ello, ha reclamado el apoyo de todos, incluso de los que nunca han apoyado a su partido. Apuesten ahora en las elecciones generales por el Partido Popular, porque España necesita otra cosa, porque España es un gran país, necesita un gobierno fuerte y muy respaldado por los ciudadanos. En un discurso donde la economía era el tema principal, ha habido un hueco para el terrorismo. Una voz espontánea preguntaba por su actitud frente a ETA. Pues ley y Estado de Derecho. Horas antes de comenzar la campaña electoral, Rajoy se ha mostrado confiado en que los ciudadanos sacarán a España de la crisis. Y el mundo de la farándula vuelve a ir de la mano de la candidatura socialista a la presidencia del gobierno. Representantes del mundo del pensamiento, la cultura y el espectáculo se han unido en la plataforma Ojalá, de apoyo al candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Su argumento es que España necesita un gobierno progresista para hacer frente a la crisis económica y crear empleo. Ojalá acabemos con las desigualdades. Ojalá consigamos ganar lo mismo que los hombres. Ojalá pongamos a los países por encima de los mercados. Ojalá acabemos con los paraísos fiscales. Ojalá los que menos han sufrido la crisis contribuyan más a salir de ella. Ojalá consigas todo lo que te propones. Ojalá sea posible. Ojalá participemos todos. Ojalá gane Rubalcaba. Ojalá. Porque creen que frenar el poder de la derecha es lo único coherente que pueden hacer los progresistas el 20N, y porque están convencidos de que Alfredo Pérez Rubalcaba es el político más capacitado para ello, representantes del mundo del pensamiento, la cultura y el espectáculo se han unido en la plataforma Ojalá de apoyo al candidato socialista. Le piden que haga que quienes menos han sufrido la crisis contribuyan más para salir de ella, que regule el funcionamiento de los mercados y que impida que cualquier poder intente situarse por encima de la democracia, que apueste por una sanidad y una educación públicas, que promueva la libre circulación del conocimiento y que avance en igualdad, porque si gana el PP, dicen, todo esto está en juego. Entonces, el asunto es que hay un cierto enfeudamiento del Partido Popular a directamente la Iglesia Católica. Esto es, que el Partido Popular no tiene una ideología propia que pueda realmente exponer para ver si estamos o no de acuerdo, sino que verdaderamente ese trabajo no lo hace, deja que la Iglesia lo haga por él. Otros intervinientes han abundado en las comparaciones entre el PP y la jerarquía eclesiástica y han arremetido contra quienes han cambiado los principios democráticos por las leyes del mercado y han confundido valor y precio. Y dos árbitros de baloncesto medirán los tiempos de las intervenciones en el debate que mantendrán el próximo 7 de noviembre los candidatos del PSOE y PP, Rubalcaba y Mariano Rajoy. Un debate que comenzará a las 10 de la noche y que se prolongará durante 2 horas con 1 o 2 descansos. Se celebrará en una sala del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, a la que solo podrán acceder los candidatos y el moderador Manuel Campo Vidal, junto al equipo técnico de la Academia de Televisión, quien organiza este encuentro. Este es el plató situado en el Palacio de Congresos de Madrid, escenario del debate que mantendrán el próximo 7 de noviembre los candidatos del PSOE y PP a la Moncloa. El equipo técnico de la Academia de Televisión se afana por tener a punto todos los detalles para el cara a cara entre Rubalcaba y Rajoy. Un evento que contará incluso con 2 árbitros de baloncesto para medir los tiempos. Se han contratado, como la otra vez también, a
a 2 árbitros de la Federación Española de Baloncesto, y junto con sus marcadores y tal, van a ser los que nos van a dar los tiempos en todo momento, ¿eh? El debate se iniciará a las 10 de la noche y se prolongará durante 2 horas, con 1 o 2 descansos entre las intervenciones de Rubalcaba y Rajoy. El moderador será Manuel Campo Vidal. Lo anunciaba hoy la portavoz de la Academia, Concha García Campoy. El presidente de la Academia, Manuel Campo Vidal. Para nosotros es un orgullo porque pensábamos desde el primer momento que era la persona más adecuada por la experiencia que tiene, por su grado de independencia de los partidos políticos y porque además en estos momentos no está vinculado a una cadena en concreto de televisión. Para el evento se han acreditado un total de 450 medios y lo cubrirán cerca de 20 cámaras de televisión, con un operativo integrado por un total de 110 personas. La expectación está asegurada. Pues ante las elecciones generales del 20 de noviembre, los partidos políticos, como ven, presentan sus programas de gobierno. El empleo se sitúa en primera medida para el Partido Andalucista e Izquierda Unida. Hoy ambos partidos han explicado los principales puntos de sus programas electorales. Que los ciudadanos andaluces se voten a sí mismos. Ese es el mensaje clave de esta campaña electoral para el Partido Andalucista, formación que lidera Pilar González. Vamos a salir a la calle a decirle a los andaluces que se voten a sí mismos, que no voten opciones que desprecian Andalucía, opciones que invisibilizan Andalucía, opciones que pasan de Andalucía, que no voten el centralismo, que no voten el bipartidismo. Vamos a salir a la calle diciéndole a los andaluces, a decirle a los andaluces que apuesten por sí mismos, por el por sí del escudo de Andalucía. En el día de hoy, la secretaria general del PA ha explicado las primeras 17 medidas de su programa. Entre ellas y la más importante, un plan de empleo para Andalucía, el denominado PEPA. Además, González ha referido a los presupuestos de la Junta presentados la pasada semana. Según la andalucista, no responden a los problemas de los andaluces. La secretaria ha presentado el programa andalucista junto al candidato de su formación por Sevilla en el Congreso, Fernando Álvarez, quien ha atacado duramente al Partido Socialista de haber presentado unos presupuestos ficticios. Durante la explicación de su programa, el candidato ha asegurado que aún desconocen el grado de ejecución de anteriores presupuestos de la Junta. Cuando se me explique a mí la pata del presupuesto que dice cuánto vamos a percibir, entonces me podré creer cuánto vamos a gastar. Y una segunda, no sabemos o desconocemos cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto de este año. Y es que la inversión pública de nuevo se verá recortada para el 2012. El desempleo juvenil también preocupa al partido andalucista. Álvarez ha vaticinado que con un 54% de paro juvenil hay que trabajar duro para hacer frente al futuro de esta generación. Y el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, ha exigido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que haga como Zapatero, que se presentó el pasado lunes en un mitin en Lugo como el principal responsable de los 5 millones de parados en España. Ha lamentado que todos los sectores de la economía andaluza estén en retroceso y que, según los últimos datos ofrecidos por Trabajo, el paro aumentó en el mes de octubre de 2011 en 31.068 personas, lo que supone un incremento del 3,29%. Finalmente, el dirigente de Izquierdas ha tenido duras palabras para la patronal española, ya que en su opinión, ante la situación de crisis económica, está con el látigo en la mano. El compromiso de nuestra campaña es el empleo. El empleo, el empleo y el empleo. Empleo para los más de 5.090.000 parados que existen hoy en nuestro país. Por lo tanto, el primer mensaje: hay más de 5.090.000 razones para pedirle a los ciudadanos y ciudadanas que se rebelen. El paro empieza a hacer un insulto a los trabajadores y trabajadoras, un insulto de primera magnitud. Y la minicumbre de los países de la zona euro que asisten al G20, Francia, Alemania, Italia y España, que comenzó esta mañana en Cannes, concluyó pasadas las 13 horas locales. En la reunión, los países e instituciones participantes tenían previsto analizar la advertencia enviada por la Unión Europea a Grecia el miércoles sobre las ayudas y la permanencia en el euro. El encuentro se convocó para aunar la postura del Eurogrupo sobre este asunto en la reunión del G20 que comenzó a continuación.
Y hoy los líderes del G20 han iniciado en Cannes la sexta cumbre de la historia, decididos a tomar medidas para reactivar el crecimiento mundial y hacer frente a la crisis de la Unión Europea, sobre la que pende el fantasma de la recesión. El G20 está formado por los países del G7, además de Rusia, con el que forman el G8, más Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, más la Unión Europea. El primer ministro griego Georgios Papandreou ha desmentido las informaciones sobre su dimisión en una comparecencia en la televisión griega. Sin embargo, la posibilidad de que se forme en las próximas horas un gobierno de coaliciones cada vez más sólidas, según varios medios helenos. Y la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, sopesan congelar la entrega del sexto tramo de ayuda internacional de 8.000 millones de euros a Grecia si se celebra este referéndum anunciado por el gobierno de ese país. Esta reunión fue organizada después de conocerse la decisión de Papandreou de consultar a los griegos sobre el plan de rescate aprobado la semana pasada para su país. Alfombra roja en Cannes para los líderes del G20, hoy con la presencia de Obama, que abordará con Merkel y Sarkozy la crisis de la deuda en la eurozona, la gran protagonista de la cumbre, y su respuesta después de que Grecia haya anunciado que someterá a referéndum el plan de rescate aprobado la semana pasada. Europa enfrenta este encuentro con el ultimátum a Grecia. Si en el referéndum gana el no, el país saldrá del euro. Así lo indicaron ayer Francia y Alemania, que han bloqueado los 8.000 millones de euros de ayuda pendiente del primer tramo. Es más, Merkel sugirió que la pregunta del referéndum debe ser más directa: si Grecia quiere o no continuar en el euro. El primer ministro griego, Papandreou, ha planteado que este sondeo tenga lugar el 4 de diciembre, es decir, antes del próximo Consejo Europeo, que volverá a reunir a los líderes de la eurozona. En contra se ha mostrado ya el ministro de Finanzas heleno, Evangelos Venizelos. La posición de Grecia en la eurozona es una conquista histórica del país que no puede ser puesta en duda ni depender de un referéndum, ha señalado a través de un comunicado. Y volviendo a nuestro país y sin movernos del panorama económico-financiero, el Tesoro Público capta 4.490 millones de euros, prácticamente su objetivo máximo. La demanda de los inversores superó los 7.300 millones en un momento de alta tensión en los mercados de deuda por las dudas de qué pasará con el referéndum de Grecia. El Tesoro supera la prueba, coloca 4.490 millones de euros en bonos, subiendo ligeramente el interés. Era prácticamente el objetivo máximo marcado. En la subasta, España ha colocado 2.928 millones en bonos a 5 años, con un rendimiento del 4,88%, medio punto por encima de la última puja de octubre. El Tesoro ha adjudicado también 1.562 millones de euros en bonos a 2 años. No hay referencia anterior de este tipo de emisión. La demanda de los inversores ha superado en 2.000 millones el capital que se quería conseguir. Según los analistas, es comprensible que se cubra el objetivo por los elevados intereses que se ofrecen. Después de la puja, la prima de riesgo, que se mide con el diferencial del bono español y el bono alemán a 10 años, se ha relajado hasta los 365 puntos básicos.